Bueno, bienvenidos nuevamente a su canal en YouTube, nuestra comunidad Escuela Jurídica Colombiana. El día de hoy vamos a traer un video bien interesante, siguiendo la línea de la acción de tutela por servicios de salud. Vamos a hablar de la solicitud de la exoneración de copagos y cuotas moderadoras mediante la acción de tutela. Eh, También, como es costumbre ya en nuestro canal, pues es necesario, y como lo hemos venido haciendo, perdón, como lo hemos venido haciendo, empezar señalando pues cuál es la obligación legal, sí, cuál es el sustento legal de los copagos y las cuotas moderadoras, y seguidamente en el video siguiente, siempre hacemos el video uno de 2 y 2 de 2. Entonces en el video siguiente vamos a entrar en detalle propiamente cómo sería la pretensión, cómo debería quedarnos redactada la pretensión en la acción de tutela, y cuáles son los requisitos que necesitamos justificar, todas las acciones que tenemos que desplegar para que nos concedan la exoneración de copagos y cuotas moderadoras. Bueno, entonces vamos a iniciar con este primer video, señalando pues la base legal, ¿sí?, del cobro de estos conceptos de copagos y cuotas moderadoras. Vamos a ver a quiénes le aplican, en qué porcentajes le aplican, ¿sí?, si hay algunas excepciones para el cobro de estos servicios. Eso es lo que vamos a ver en este primer video. Bueno, para empezar vamos a iniciar señalando que en el artículo 160 de la ley 100 del 93 se señala que son deberes de los afiliados y de los beneficiarios facilitar el pago y pagar cuando le corresponda las cotizaciones y pagos obligatorios a que haya lugar. Asimismo, el artículo 187 de esa misma disposición señala con respecto de los pagos moderadores lo siguiente. Mire, los afiliados y beneficiarios del sistema de seguridad social en salud están sujetos a pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles. Desde acá mire que la ley nos está imponiendo a todos los afiliados, ¿sí?, beneficiarios del sistema, una serie de pagos adicionales a la cotización mensual que estamos realizando, pues la gran mayoría de cotizantes, ¿verdad? Y también esto aplica para los afiliados al régimen subsidiado. Vamos a verlo en detalle más abajo en el video. Pero en principio la ley nos está señalando que además de esa contribución que estamos haciendo, también es necesario realizar otro tipo de pagos. Con respecto a los cotizantes, dice que estos pagos se aplicarán con el exclusivo objeto de racionalizar el uso de servicios del sistema. Eh, Básicamente esto quiere decir para que los afiliados cotizantes no estén solicitando en todo momento atenciones, ¿verdad?, y pidiendo citas de manera injustificada, ¿sí?, saturando los servicios de salud, sino pues que de alguna manera les cueste algo la consulta para que eviten pues incurrir en ese tipo de acciones que para el sistema son lesivas. Para los demás beneficiarios, los pagos mencionados se aplicarán también, es decir, entonces les aplica también para racionalizar el uso del sistema y para complementar la financiación del plan obligatorio de salud. También nos señala este artículo 187 que en ningún caso los pagos moderadores podrán convertirse en barreras de acceso para los más pobres. Muchas personas necesitan servicios de salud, necesitan ir de pronto a una consulta con un médico general y lastimosamente se abstienen de ir a pedir las consultas o no asisten a ellas, simplemente porque no cuentan con el dinero, ¿sí?, que les toca cancelar por concepto de cuota moderadora. Y es algo muy frecuente que se ve pues con cierta regularidad en el país, y pues ha sido un tema que ha sido de amplio debate, ¿sí?, a nivel constitucional. Por eso es importante, cuando estemos frente a un caso de estos, pues presentar las acciones de tutela, ¿sí?, porque es que la EPS no nos va a exonerar a nosotros libremente, menos la IPS, del pago de estos conceptos, sino que es necesario que el juez constitucional señale en una acción de tutela pues la exoneración de esto. Ya vamos a ver cómo en una acción de tutela vamos a pedir la exoneración de este tipo de pagos, ¿sí?, y que no sea solamente para un servicio en concreto, sino que le vamos a pedir al juez que sea para todos los servicios de salud en adelante que se requieran, también con respecto a una patología o un diagnóstico concreto.
Bueno, que serán definidos de acuerdo a la estratificación socioeconómica. Los recaudos por estos conceptos serán recursos de las EPS. En este punto es importante resaltar normalmente cuando las personas van a hacer algún reclamo, ¿sí? Por devolución de dineros que cancelaron por concepto de copagos o cuotas moderadoras, en ocasiones dirigen estas peticiones a las IPS, ¿sí? Donde normalmente se recaudan estos valores, estos dineros, pero realmente esos son dineros, lo que les va a contestar la IPS es que esos son dineros de las EPS, así que realmente ante las EPS es que hay que solicitar la devolución de estos dineros. Nos lo dice el artículo 187 de la Ley 100 del 93. Por último, nos dice también que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud podrá destinar parte de estos dineros a la promoción de salud, ¿sí? En una de las cuentas del FOSICA. Bueno, ya entrando más en concreto en nuestro tema de estudio, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud para el año 2004 expidió el Acuerdo 60, que básicamente reguló todo el tema de pagos compartidos y cuotas moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, lo primero que nos señala ese acuerdo es que estos cobros tienen por objeto regular la utilización del servicio de salud, lo que veíamos anteriormente, y estimular su buen uso. Las cuotas moderadoras serán aplicables a quienes, a los afiliados cotizantes y a sus beneficiarios en el régimen contributivo. Esto quiere decir que no se cobra a los afiliados del régimen subsidiado. Mucho ojo, las cuotas moderadoras no se cobran a los afiliados del régimen subsidiado. Tercero, se aplicarán teniendo en cuenta el ingreso base de cotización del afiliado cotizante, y en caso tal de que exista más de un cotizante por núcleo familiar, entonces se considerará como base para el cálculo el menor ingreso declarado. Seguidamente nos señala que la totalidad de estos recaudos por concepto de copagos y cuotas moderadoras nos recalca nuevamente que pertenecen a la EPS. Estos recaudos están amparados en unos principios, o digamos así que existen unos principios con respecto a estos recaudos. Básicamente son 4, de los cuales vamos a señalarlos rápidamente. Las cuotas moderadoras y copagos en ningún caso pueden convertirse en una barrera de acceso para los servicios. Mucho ojo con esto, que en ocasiones las IPS, a ustedes cuando van a que los atiendan, sí, les piden por adelantado el valor de la consulta, el valor de la atención, y en caso tal de que la persona que requiera los servicios en salud no tenga, entonces le niegan el servicio. Mucho ojo con eso, que claramente nos ha señalado la ley, como lo vimos anteriormente, y ahora pues el acuerdo que regula todo el tema de los copagos y cuotas moderadoras, que en ningún caso podrán convertirse en una barrera de acceso a los servicios. Las EPS deberán informar ampliamente al usuario sobre la existencia, el monto y los mecanismos, aplicación y cobro, y las EPS aplicarán sin discriminación alguna a todos los usuarios los copagos y las cuotas moderadoras. Por último, nos dice que en ningún caso, esto es importante, por eso lo tenemos acá resaltado, podrán aplicarse simultáneamente para un mismo servicio copagos y cuotas moderadoras. Es decir, a usted no le pueden pedir la cuota moderadora, ¿sí?, para la atención de un servicio, y al mismo tiempo exigirle un copago por la prestación del mismo servicio, ¿sí? Estos dos criterios son excluyentes entre sí. Ahora, servicios sujetos al cobro de cuotas moderadoras. ¿Cuáles son los servicios por los cuales nos van a cobrar, ¿sí?, las cuotas moderadoras? Entonces, consulta externa médica, ¿sí?, odontológica, paramédica y de medicina alternativa aceptada. La consulta externa por médico especialista. Cada vez que solicitemos una consulta externa médica, ¿verdad?, con el médico general, con el médico especialista, odontológica, todos estos criterios pues causan, ¿sí?, el cobro de la cuota moderadora. Ya ahorita seguidamente vamos a ver cuáles son los valores. Fórmulas de medicamentos para tratamientos ambulatorios, exámenes de diagnóstico por laboratorio clínicos y exámenes de diagnóstico por imagenología orientados en forma ambulatoria. Mire, lo primero que hay que recalcar acá es que cuando nos está hablando de exámenes de diagnóstico por laboratorio clínico, son ordenados de forma ambulatoria. Es decir, si ustedes están hospitalizados o sus usuarios están hospitalizados y les ordenan, ¿sí?, en medio de la hospitalización, una serie de exámenes, ¿sí?, de diagnóstico o exámenes de diagnóstico por laboratorio clínico o de diagnóstico por imagenología, esos servicios no son ordenados en forma ambulatoria, sino intrahospitalaria, ¿sí? Entonces, en ese caso no habría lugar al cobro de cuota moderadora, solamente cuando son ordenados de forma ambulatoria. Y también otro
punto que es importante resaltar acá es que normalmente eh, cuando a nosotros la IPS o el médico tratante nos formula unos medicamentos, ¿sí?, para tratamiento ambulatorio, ¿sí?, nos da la prescripción de los medicamentos, eh, lo que hacen en las farmacias o dispensadoras, ¿verdad?, de los medicamentos es que nos difieren la entrega de los medicamentos. Es decir, si a usted le ordenan medicamentos por 90 días, lo que hacen es en la farmacia, en la dispensadora, le entregan medicamentos por 30 días, ¿sí?, y le cobran a usted ahí la cuota moderadora. A los 30 días le toca volver a usted a reclamar otros 30 y vuelven y le cobran otra cuota moderadora. Y a los otros 30 días que usted va a reclamar las últimas, vuelven y le cobran una cuota moderadora. Y miremos lo que señala acá este acuerdo. Mire, la cuota moderadora se cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta. Si a usted le ordenaron las 90, ¿sí?, pastas, digámoslo así, no sé, 90 medicamentos, ¿sí?, por 90 días, quiere decir que eso se le cobrará una cuota moderadora por esa totalidad. Y como le fueron expedidas en la misma consulta, pues entonces nos encontramos justamente en este evento. No le pueden a usted estar cobrando cada vez que vaya a reclamar, porque ellos lo difieren de esa manera, una cuota moderadora cada vez que va a reclamar las prescripciones que le ordenó el médico tratante. Eh, Seguidamente también nos señalan que la atención en el servicio de urgencias única y exclusivamente cuando la utilización de estos servicios no obedezca básicamente a una urgencia. Dice así: no obedezca a juicio del profesional de la salud autorizado a problemas que comprometan la vida o funcionalidad de la persona o que requieran la protección inmediata con servicios de salud. En otras palabras, no hay lugar al cobro de cuota moderadora si se trata de un servicio de urgencias, salvo, ¿sí?, que el médico que lo atienda a usted en urgencias considere que esa atención, ¿sí?, realmente no meritaba una consulta por urgencias, y así entonces lo debe dejar señalado en la historia clínica. Y no solamente que le comprometa la vida, sino también la funcionalidad, ¿sí?, de todo el sistema de salud de la persona. Difícilmente un médico va a poder colocar eso en una historia médica, en una historia clínica, perdón. Entonces podemos entender que en ningún caso puede haber cobro de cuotas moderadoras por el servicio de atención de urgencias. Mucho ojo con esto, porque conozco muchas veces, muchos hospitales locales, municipales, que tienen ¿cómo lo decimos? Tienen la costumbre, la mala costumbre de cobrar cuotas moderadoras, ¿sí?, a los usuarios cuando van a solicitar servicios de urgencias. Esto está prohibido, ¿sí?, en el sistema de salud, y da lugar, pues, a sanciones por parte de los entes de control. Entonces acá les dejo el dato. Por último, en las notas tenemos que en ningún caso podrá exigirse el pago anticipado de la cuota moderadora como condición para la atención en los servicios de urgencias. Mucho con esto, mire, vamos en la misma línea. A usted nunca le pueden negar el servicio, ¿sí?, amparados en que tiene que pagar una cuota moderadora previa. A usted le tienen que prestar el servicio, y si hay lugar al cobro de cuota moderadora, lo deben exigir posterior a esa atención, para que lo tengamos en cuenta. Listo, monto de las cuotas moderadoras. Vamos a hablar de valores. ¿Cuáles son los valores que toca pagar? Las cuotas moderadoras se aplicarán a los afiliados cotizantes y a sus beneficiarios, lo que vimos anteriormente, con base en el ingreso del afiliado cotizante expresado en salarios mínimos. Entonces, si el cotizante recibe menos de 2 salarios mínimos, normalmente pues un contrato laboral, ¿sí?, si usted se gana menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces a usted le va a corresponder pagar un 11,7% de un salario mínimo, pero diario, ojo, legal diario vigente, con respecto a los demás, ¿sí?, ítems. Por ejemplo, una persona que se gana entre 2 salarios mínimos y 5 salarios mínimos, el valor que le van a cobrar por cuota moderadora es de 46,1% del salario mínimo legal diario vigente. Y aquellos que se ganan más de 5 salarios mínimos les van a cobrar el 121,5% del salario mínimo legal diario vigente. Entonces, con esto pues quedamos ya con el tema visto en lo que respecta a las cuotas moderadoras. Resumiendo, básicamente, mucho ojo, no se le cobra a los afiliados en el régimen subsidiado, ¿sí? En ningún caso pueden aplicarse simultáneamente para un mismo evento los copagos y las cuotas moderadoras. Vemos que no se debe cobrar la cuota moderadora para el servicio de urgencias, por lo que ya vimos anteriormente.
y que tampoco podrán exigirle el pago anticipado, ¿sí?, de esta cuota moderadora, con eso restringiéndole el acceso a los servicios de salud, ¿sí? Bueno, entonces seguidamente vamos a ir rápidamente a ver el tema de los copagos. Es un poquito más extenso, pero es importante tenerlo en cuenta porque el tema de la cuota moderadora, pues eh, los valores que nos cobran a causa de eso, pues no son muy significativos, ya lo estamos viendo. Sin embargo, para el tema de los copagos sí que son valores bastante importantes para el bolsillo del común de los ciudadanos, entonces es importante tener esto en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué son los copagos? Entonces son aportes en dinero que corresponden a una parte del valor del servicio demandado. Y acá miremos algo. Por ejemplo, usted va a hospitalización y pues requiere la atención de unos servicios en salud. Esos servicios en salud pues obviamente los tienen contratados las IPS y las EPS. Y por decir algo, en todos los servicios de salud que le prestaron a usted, se facturó por un valor total de 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá la norma? Mire, a usted le corresponde pagar una parte de esos 10 millones de pesos. Ya vamos más adelante a mirar a ver a qué valor corresponde. Y tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema. Se aplican única y exclusivamente a los afiliados beneficiarios del régimen contributivo y a los afiliados del régimen subsidiado. Yo por ahí estuve viendo unos videos también de YouTube y hasta de pronto algunos blogs por ahí en la web, donde señalaban que a los afiliados del régimen subsidiado no se le causaban cobros por concepto de copago, y esto es completamente falso. Efectivamente, legalmente existen estos cobros, ¿sí?, por concepto de copago a los afiliados del régimen subsidiado, y pues por eso es importante, o me pareció importante recalcar esto acá. ¿A quién no se le cobra? No se le cobra a los cotizantes en el régimen contributivo. O sea, quienes cotizan en el régimen contributivo no se les cobran copagos, pero sí que se le cobra a sus beneficiarios, a los afiliados beneficiarios y a los afiliados del régimen subsidiado, obviamente pues con atención a sus ingresos, y ya vamos a ver como la distinción en el cobro entre los dos regímenes. Seguidamente se aplicarán teniendo en cuenta el ingreso de base de cotización del afiliado, claro, si existe más de un cotizante. Lo que hablamos ahorita se considera como base de cálculo del menor ingreso declarado. Está sujeto también a los mismos principios. Las cuotas moderadoras y copago en ningún caso pueden convertirse en una barrera de acceso a los servicios, esto ya lo vimos. En ningún caso podrán aplicarse simultáneamente para un mismo servicio copagos y cuotas moderadoras. Bueno, ¿y qué servicios están sujetos al cobro de copagos? Entonces nos dice, deberán aplicarse copagos a todos los servicios contenidos en el plan obligatorio de salud. Es decir, todos los servicios nos van a cobrar copago, excepto, ¿sí?, en los siguientes. Entonces, para ambos regímenes, servicios de promoción y prevención, programas de control en atención materno-infantil, programas de control en atención a enfermedades transmisibles, enfermedades catastróficas o de alto costo. Mucho ojo que muchas veces las EPS y las IPS no hacen esta distinción tan importante. Hay personas que están sufriendo de este tipo de enfermedades catastróficas o de alto costo, y por mencionar pues la más común, cáncer, ¿sí? Igual le están cobrando y le están generando el cobro por concepto de copagos en sus atenciones. Mucho ojo que esto no está permitido, la ley no lo permite, estamos viendo que este servicio está excepto de este tipo de cobros. Por si es su caso, entonces haga su consulta ante un profesional en derecho, preferiblemente especialista en seguridad social, en salud, para que lo asesore y mirar de qué manera pues puede cesar el cobro, ¿sí?, que la EPS pare de realizarle este cobro, y también eventualmente, ¿por qué no?, recuperar todos los dineros que haya pagado usted por esos conceptos. Ok, la atención inicial de urgencias también está exceptuada, ojo, ¿sí ve? Lo veíamos, del cobro por este concepto de copago. En el régimen subsidiado tenemos unos adicionales que son el control prenatal, la atención del parto y sus complicaciones, y la atención del niño durante el primer año de vida. Ahora vamos a hablar del monto de copagos por afiliado, ¿sí?, beneficiario en el régimen contributivo. Entonces el valor por año calendario permitido se determinará para cada beneficiario con base en el ingreso del afiliado cotizante. Esto ya lo hemos visto. Entonces
acá tenemos los valores, mire, para quienes ganen menos de 2 salarios mínimos. Entonces, ¿cuánto tienen que pagar? El 11.5% de las tarifas pactadas por la EPS con las IPS. También nos dice que el evento no puede exceder, ¿sí? El 28.7% de un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, si por ejemplo la atención fue muy cara, pues hubieron varios procedimientos quirúrgicos, hospitalización en UCI, en UCIN, bueno, en ningún caso, ¿sí?, le pueden cobrar a usted por concepto de copago más del 28.7% de un salario mínimo legal mensual vigente, ¿sí? Para las personas que devengan entre 2 y 5 salarios mínimos, ¿sí?, el valor que les van a cobrar es del 17,3%, sin que este evento pueda exceder del 115, ojo, 115% de un salario mínimo. Es decir, más de un salario mínimo les van a poder cobrar, ¿sí?, sin que pueda superar el 115%. Y para quienes ganan más de 5 salarios mínimos, el 23% de las tarifas pactadas sin que ese evento pueda exceder del 230% del salario mínimo, es decir, 2.3 salarios mínimos máximo les pueden cobrar por ese evento. Asimismo, existen unos topes máximos anuales, ¿sí?, por año calendario, que le está permitido cobrar a las EPS. Es decir, a usted no le pueden cobrar, ¿sí?, si usted tuvo pues, lastimosamente un año bien difícil y tuvo que estar cancelando copagos por un evento, luego copago por otro, luego copago por otro. Existe un tope anual que le dice, mire, si usted en un año ya pagó este valor, ya no tiene que pagar más. Ya por este año queda exento, por decirlo de alguna manera, de que le realicen este tipo de cobros. Entonces, para las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos, 57.5% de un salario mínimo legal mensual vigente. Para los que ganan entre 2 y 5 salarios mínimos, el 230% de un salario mínimo legal mensual vigente. Y para quienes ganan más de 5 salarios mínimos, el tope está en 460% de un salario mínimo legal mensual vigente. Esto quiere decir, esto es más o menos algo más de la mitad de un salario mínimo para los que ganan menos de 2 salarios mínimos. Este es 2.3 veces el salario mínimo para los que se encuentran en este rango, y esto es 4.6 veces para los que ganan más de 5 salarios mínimos. Esto, como lo veníamos viendo, es lo que aplica para el régimen contributivo. Los beneficiarios del régimen contributivo, recordemos que no se le cobra estos copagos a los cotizantes. Y con respecto a los afiliados del régimen subsidiado, entonces existe una distinción, y la distinción básicamente es esta. Mire, la población indígena y en situación de indigencia no habrá lugar al cobro de copagos, la atención será gratuita, es decir, no existen cobros, ¿sí?, en personas en situación de indigencia y comunidades indígenas. Para las personas que están en nivel 1 del SISBEN y poblaciones incluidas en el listado censal, el valor del copago máximo del 5% del valor de la cuenta, ¿sí?, sin que este pueda exceder del 25% de un salario mínimo. Y el valor máximo a cobrar por año será del 50% de un salario mínimo, es decir, la mitad de un salario mínimo. Para las personas del nivel 2 del SISBEN, el copago máximo será del 10% del valor de la cuenta, sin que este pueda exceder del 50% de un salario mínimo, es decir, de la mitad de un salario mínimo. Y el valor máximo a cobrarles, ¿sí?, por año va a ser máximo el 100% de un salario mínimo. Bueno, con esto dejamos ya visto entonces el tema de los copagos y las cuotas moderadoras en el sistema de seguridad social en salud colombiano, y seguidamente en el siguiente video, ¿sí?, ya vamos a ver propiamente cómo vamos a través de la acción de tutela, exonerarnos, decirle al juez que nos libere del pago de todo este tipo de situaciones, ¿verdad?, de conceptos, cuando obviamente pues no tengamos la facilidad de estarlos pagando, ¿verdad?, sin que se nos vea afectado el mínimo vital. Realmente, y entendamos el mínimo vital no como un salario mínimo, no como un valor predefinido, no. Hay personas que se ganan 2 salarios mínimos, pero es que los 2 salarios mínimos los ocupan en la manutención de la familia, ¿sí? Son los aportantes, los únicos aportantes en el hogar, y tienen que velar pues por pago de arrendo, pago de servicios, pago de alimentación, pagos de, por ejemplo, de educación para los hijos, ¿sí? Tantas cosas, tantos gastos que hay en un hogar, y realmente pues si bien se pueden ganar 2 salarios mínimos, pues no pueden realizar pagos adicionales sin que se vea afectado, ¿sí?, el salario vital y móvil de esa familia. Entonces miremos que en muchos casos es procedente poder solicitar a través de una acción de tutela la exoneración de todo tipo de copagos y cuotas moderadoras
pues para que de alguna manera nos sea más fácil acceder a los servicios de salud por parte, pues obviamente a nosotros y a nuestros beneficiarios, que en última son nuestro núcleo familiar, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres. Bueno, hasta aquí este video, espero que este video haya sido de su agrado. Espero también que vayan a ver el siguiente video, que es como vamos a explicar cómo vamos a materializar, cómo vamos a aterrizar todo este tema de la exoneración de copagos mediante una acción de tutela. Muchas gracias por su visita, espero sus comentarios, de pronto quienes tengan comentarios al respecto, dudas, inquietudes, aclaraciones, obviamente este trabajo se hace de manera juiciosa y como de manera detallada, sin embargo pues pueden existir imprecisiones que bien ustedes me la pueden ir dejando señaladas ahí en los comentarios y podemos estarlas discutiendo. Mil gracias entonces por su atención y nos vemos en el siguiente video.